voy compartiéndoles también acá del contenido programático. En la primera clase que vimos la definición de la psicología del deporte y el ejercicio, ¿sí? Nos compartimos que la psicología deportiva no solamente se enfoca en el área del atleta, sino que también un psicólogo deportivo, un entrenador, puede, disculpen, asesorar, ayudar, acompañar a cualquier persona que realice alguna actividad física, ¿sí? Entonces, la psicología del deporte es una disciplina bastante joven, que en realidad en la mayoría de los países obtuvo un reconocimiento para el año de 1965, ¿sí? Hay que tomar datos también de eso. Ajá, listo, ahora sí. Puedo compartir la pantalla. Es el estudio, la psicología deportiva básicamente es el estudio científico de las personas y sus conductas en el contexto deportivo. A partir de ella podemos entender los efectos o factores psicológicos sobre el rendimiento físico. Busca o observa e indaga procesos psíquicos y sus fenómenos antes, durante y después de la actividad deportiva. No voy a hablar mucho de esto porque ya se compartió en la primera clase. Solamente es para recapitular. Ajá. Dos objetivos fundamentales de la psicología deportiva. Esto es importante que tomen nota para la evaluación. Además que, bueno, existen muchos objetivos de la psicología deportiva, sí, pero principalmente estos dos son los usuales que se... Ajá, la competencia de un psicólogo deportivo. ¿Cuáles son los roles en los que se puede encontrar un psicólogo deportivo? Son 3 roles, aquí los vemos, lo hablamos la semana pasada también. La historia de la psicología deportiva, la evolución, sabemos que se remontan entonces a la época de la Grecia clásica. Sin embargo, en ese tiempo lo que se hacían eran estudios psicológicos o de desempeño físico, pero el estudio como tal o la ciencia como tal de la psicología deportiva vino a centralizarse fue para el año de 1965, cuando se crea la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte. Las orientaciones de la psicología deportiva son 3, acá las vemos, les compartimos también la semana pasada. Son estas también. Y los beneficios de la psicología deportiva. Entonces, para el día de hoy, ¿qué vamos a observar? Hoy vamos a hablar entonces de la enseñanza de la psicología deportiva. Es importante tomar en cuenta que existe un psicólogo deportivo, que es un psicólogo clínico que se especializa en el área, pero también existen personas que pueden enseñar de alguna u otra manera la psicología deportiva, como viene siendo el caso de los participantes de este diplomado, que quizás algunos son psicólogos, otros son estudiantes, pero en su mayoría, o al menos presencial, son atletas, son representantes, son delegados, son entrenadores. Entonces también pueden de alguna manera impartir de esas enseñanzas que están obteniendo en este diplomado. Las funciones del psicólogo deportivo, la planificación de un programa de entrenamiento psicológico, los aspectos importantes de ese programa o la planificación. Y les voy a compartir también 2 métodos de entrenamiento psicológicos que desde mi perspectiva son los que son más usados actualmente dentro de esta área deportiva. Vamos a hablar también de la importancia de la psicología dentro del rendimiento deportivo. Por eso... Muy bien, entonces aquí todo el contenido programático de este día.
Está un poco lenta la conexión. Va. Allí ven entonces todo el contenido que vamos a mirar el día de hoy. La enseñanza de la psicología deportiva, las funciones del psicólogo deportivo. Y vamos a iniciar entonces con esa enseñanza de la psicología deportiva. Okay. Muy bien. Los especialistas en la enseñanza de la psicología deportiva cuentan con una amplia capacitación en cuanto a ciencia del deporte y del ejercicio, en educación física, en kinesiología, y también son idóneos en la psicología del movimiento humano, en especial en su relación con los ámbitos deportivos y los lugares donde se practican actividades físicas. Como leemos en la lámina, a menudo estos especialistas han realizado cursos avanzados posgrados de psicología y consultoría, pero no están capacitados para realizar el tratamiento de personas con trastornos emocionales, ni tienen una matrícula profesional de psicólogo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que este tipo de sujetos que pueden impartir de alguna manera enseñanza en psicología deportiva se consideran también entrenadores de habilidades mentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ofrecer habilidades a los atletas, a los entrenadores, al entorno deportivo en el cual se presentan, pero el momento en el que llega un sujeto con algún tipo de trastorno emocional o mental, esta persona redirige a ese atleta o ese sujeto a un psicólogo profesional. No puede atender trastornos emocionales, no puede atender realmente ese tipo de patologías. Entonces, a menudo estos especialistas han realizado, como vemos, tipos de cursos, posgrados, como ustedes actualmente están haciendo en este diplomado. Y pueden impartir, pueden tener de ese conocimiento para ofrecerlo hacia las personas. Una buena manera de imaginarse realmente el especialista en enseñanza de psicología deportiva vendría siendo como un entrenador en habilidades mentales, que a través de sesiones grupales o individuales enseña habilidades psicológicas y técnicas para su desarrollo a deportistas, de la confianza quizás en uno mismo, el manejo de la angustia, el desarrollo del mejoramiento de la comunicación en su entorno. Son algunas de las áreas que aborda este especialista en enseñanza de psicología deportiva. Cuando un consultor especializado en esta enseñanza de psicología deportiva se encuentra frente a un atleta o deportista con algún trastorno emocional, lo deriva a un psicólogo clínico matriculado o preferentemente un especialista en psicología clínica del deporte para su tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son en este caso las funciones del psicólogo deportivo? Bueno, vamos acá en esta lámina también. ¿Cuáles son las habilidades que pueden presentar un especialista en enseñanza de la psicología deportiva a diferencia de un psicólogo deportivo? Un especialista en habilidades mentales o de psicología deportiva sabe de educación física, de kinesiología. Vemos en esta lámina entonces la relación del conocimiento en las áreas de la ciencia del deporte y la psicología en el campo de la psicología del deporte y el ejercicio. Está el área de conocimiento de las ciencias del deporte y el área de conocimiento de la psicología. El área de conocimiento de las ciencias del deporte es una persona capacitada o quizás con conocimientos en biomecánica, en fisiología del ejercicio, en desarrollo motor, aprendizaje y control motor, medicina del deporte, pedagogía del deporte, sociología del deporte. A diferencia de los que estudian como tal la ciencia de la psicología, que quizás tengan conocimiento entonces en psicología clínica, de consultoría, del desarrollo experimental, psicología de la personalidad y psicología fisiológica.
Muy bien, estas son las diferencias que podemos notar entre ellos. ¿Y cuáles son las funciones que presenta un psicólogo deportivo? Ajá. El proceso se inicia siempre con una primera etapa de evaluación. Esta primera etapa de evaluación se va a adecuar al tipo de deportista haciendo un examen inicial sobre sus características, ¿sí? Después que se realiza una planificación sobre los pasos a seguir y finaliza con una evaluación de la misma. Como añadido a todo ello, se puede dar una formación al deportista y una futura investigación con los resultados obtenidos. Entonces pasamos a ver este proceso más detalladamente. ¿Cuáles son las funciones? Principalmente evaluación y diagnóstico. ¿Sí? El objetivo principal de este primer punto del proceso, que para la mayoría de los especialistas es el más importante, ya que ahí obtenemos toda la información del sujeto, será identificar la conducta del deportista, sometida quizás a diferentes variables personales y ambientales. Se evalúa al paciente en cuestión o al sujeto en cuestión, pero también a su entorno físico, biológico y social. Es decir, se va a evaluar a su contexto deportivo en el que podemos encontrar quizás a sus entrenadores, a sus compañeros, a sus familiares, dependiendo de la etapa en la que está o la evolución en la que está el deportista, aficionados también de él, es importante tomar en cuenta los árbitros y cómo se realiza esta evaluación, este diagnóstico. Lo hacemos a través de cuestionarios, de test, de instrumentos de evaluación, de entrevistas y siempre principalmente de la observación directa. Aquí tomamos nota entonces también de registros fisiológicos cuyas aportaciones se van a complementar entre sí con relación, por ejemplo, a la actividad cardíaca o electrocardiograma de la persona, ¿sí? Y a partir de aquí se irán estableciendo algunas hipótesis que traten de explicar la conducta observada del deportista. Para su estudio en la etapa de la planificación y posteriormente en la intervención. Este es un proceso continuo. La etapa de la evaluación siempre va a estar presente. No lo hago nada más al primer momento, sino que durante todo el proceso se realiza una etapa de evaluación. Se llega a un diagnóstico y luego se hace una planificación para cada sujeto o en caso tal, si es grupal, si no es un equipo de fútbol, se evalúa cada uno de los sujetos, pero también se evalúa el desempeño grupal, la cohesión grupal y se realiza una planificación hacia eso. El objetivo principal de esta planificación es mostrar información y orientación al deportista, al entrenador, al delegado, de lo que se va a realizar durante todo su proceso. Quizás allí en ese momento vamos a compartir alternativas de intervención psicológicas, las que mejor se adapten a cada caso, la configuración de programas y proyectos de entrenamientos, y así también como la promoción al deporte. Luego de que ya se tenga una evaluación, un diagnóstico y se haya compartido una planificación, es cuando se empieza la intervención. ¿Cuál es el objetivo principal de esta intervención? Diseñar y aplicar los recursos necesarios que posibiliten el control de la conducta del deportista. En este caso, incrementando su bienestar y satisfaciendo la satisfacción personal, así como también mejorando su competencia personal. ¿Sí? Entonces ya se hizo una evaluación, un diagnóstico, una planificación, se está haciendo la intervención. Luego de que hemos realizado todos estos pasos, vamos a una educación o psicoeducación y formación. En este punto, lo importante es transmitir los contenidos sobre la actividad física y el deporte a todas las personas que rodean al deportista, lo cual se puede hacer a través de quizás cursos, jornadas, seminarios, conversatorios, ¿sí? Y en este tipo de psicoeducación, formación, se comparte la historia, como estamos haciendo nosotros, la psicología deportiva, la metodología e instrumentación, los procesos básicos que se van a tomar en cuenta, la atención, la percepción, la motivación, el aprendizaje, y todos estos puntos también lo van a ver ustedes en el siguiente módulo más ampliamente. Las técnicas de asesoramiento e intervención, el conocimiento del código deontológico y del rol profesional, para entonces, luego de todo, hacer una investigación.
El objetivo del psicólogo como investigador será el de aplicar a las situaciones deportivas los factores que permiten entender las causas y consecuencias de sus acciones, para tomar una idea o tener una idea realmente del comportamiento de este deportista en situaciones futuras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se realiza una planificación principalmente? Se debe realizar una planificación partiendo de dos aspectos fundamentales y principales. El primero, el análisis de las demandas psicológicas que cada deportista pueda tener o que conlleve. Ya sabemos que dependiendo de cada personalidad, de cada deportista y del deporte también que practica, nosotros vamos a considerar algunas hipótesis. Aquí está. La planificación de un instrumento de evaluación. ¿Qué se toma en cuenta primero? El análisis de las demandas psicológicas de cada práctica deportiva conlleva, y luego el análisis de los recursos psicológicos del deportista y su potencial, la posibilidad de cambio y la posibilidad de mejora. ¿Sí? ¿Por qué se toman en cuenta los análisis de las demandas psicológicas que cada práctica conlleva? No es lo mismo evaluar a un sujeto que practica un deporte individual, por ejemplo como el ajedrez, o un sujeto que practica un deporte también individual, por ejemplo la esgrima. A pesar de que son deportes individuales, ambos tienen características distintas y es importante tomar en cuenta al sujeto dentro de cada una de esos deportes. Es distinto también evaluar si es un deporte individual, si es un deporte grupal, y hay que tomar en cuenta los recursos que presenta el deportista. Recursos psicológicos, recursos físicos, recursos de la táctica, ¿sí? Para poder entonces realizar la posibilidad de cambio y mejora. Hay que reconocer también el apoyo social o familiar que pueda contar cada sujeto. No es lo mismo quizás a un atleta que convive o vive con sus padres, a un atleta que viva solo, a un atleta que vive con su abuela, ¿sí? Son factores totalmente distintos que hay que tomar en cuenta. Creo que me estoy adelantando porque eso es parte de lo que vamos a ver también. También hay que tomar en cuenta el momento en el cual estamos tomando a ese sujeto. No es lo mismo, por ejemplo, en el béisbol, cuando inicia la liga a cuando está finalizando la liga, ¿sí? Los factores psicológicos varían. Quizás la motivación, la frustración sean distintos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes dentro de esta planificación y que se debe resaltar para poder hacer una evaluación completa? Aquí englobo un resumen de ellos. Principalmente las características de cada deportista. Como hablábamos la semana pasada, la personalidad en cada sujeto varía. Hay sujetos en los que tienen una personalidad extrovertida, que son líderes, hay otros que son un poco más introvertidos, son un poco más reservados y esto va a implicar mucho. Características del deportista, principalmente la edad, ¿sí? Y nosotros como psicólogos decimos edad cronológica, porque también varía un niño, por ejemplo, de 6 años a un niño de 6 años y 11 meses. Hay una diferencia. Influyen unos factores de desarrollo humano distintos. Entonces se toma en cuenta la edad en cuanto a años y meses, porque también es distinto, por ejemplo, en los bebés. Un bebé de un año es distinto a un bebé de un año y 11 meses. Tienen una evolución, un desarrollo humano en una etapa distinta. Se considera también el nivel competitivo. Hoy compartían, ahí lamentablemente se debe de decir, pero hay atletas que son para torneos y atletas que son para entrenamiento, ¿sí? Aunque uno lo quiera preparar. Hay que tener en cuenta el nivel competitivo que tiene cada sujeto, la trayectoria deportiva que tiene cada sujeto, la motivación,
las aspiraciones y reconocer cuáles son esas aspiraciones también como objetivos. Si tienen un objetivo muy elevado, hay que tomar en cuenta objetivos que sean más realistas. Si, por ejemplo, el sujeto quiere ser campeón mundial, pero no ha llegado ni siquiera a ser campeón nacional en su país, puede generar unos niveles de frustración elevados, los cuales conlleva quizás hasta la retirada también del deporte. Entonces se toma en cuenta los objetivos, aspiraciones que tiene cada sujeto, las presiones percibidas por el entorno, por su familia, los recursos que puede contar este deportista, el apoyo familiar y social. También es importante tomar en cuenta los requisitos técnicos del deporte y las competencias. Conocer las condiciones físicas y psicológicas que se precisan para competir, aspectos concretos como pudiera ser la duración media de las competencias o el entorno en el que se celebra. Se reconoce también casos en los que, por ejemplo, un niño puede que esté entrenando en una condición climática y al momento de la competición la condición climática es totalmente distinta. Eso va a influir total en, en el desempeño que se pueda presentar en ese atleta. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Dónde está entrenando ese sujeto? ¿Dónde va a ser la competencia? Las condiciones ambientales, físicas, sociales, ¿están aptas? Hay que prepararlo también para eso. El tiempo de duración quizás medio en las competiciones, cuánto es ese tiempo que tienen de duración medio, porque durante ese previo o ese tiempo medio también intervienen o pueden intervenir, en este caso, estos especialistas en habilidades mentales o psicólogos deportivos. ¿Sí? Otro aspecto importante también es las fases y objetivos específicos del entrenamiento. Los requisitos físicos y psicológicos no son los mismos a lo largo de la temporada. Como veníamos comentando, no es lo mismo al inicio de un torneo a cuando ya está finalizando. Quizás los niveles de frustración, de presión, de ansiedad son distintos y la toma de decisiones que se vaya a realizar en cada una va a variar. Entonces se toma en cuenta esto. ¿Se entiende esto? ¿Dudas acá? Porque esto creo que es la parte fundamental e importante de este día de nuestra clase. Bienvenido Ronald, Daniel, Carmen. Sí, yo entiendo muy bien. Muchísimas gracias. De verdad que es bastante información y es muy buena. Vale. Daniel, bienvenido, pues no te conocía. No, bueno, sí estuve la semana pasada, solo que no estaba preparado y me agarró un poco en una cancha, estaba en una competencia, en un entrenamiento con mi hijo. Después me monté en el carro y de ahí tuve inconvenientes en plena clase, pero ya después al final sí me quedé en el carro terminar la clase y Ah, bueno, sí, estaba recuerdo más un carro, preparado. ya. Sí, sí, Sí. sí estuve. Ronald tampoco, así sí no te había visto, Ronald. A Daniel ya recordé que andaba en el carro, pero a Ronald no. Buenas tardes, bueno, Hasta- buenas noches, mucho gusto. No, yo no andaba en el carro, estaba en el avión. No, mentira. Me estoy incorporando esta semana, gracias por la oportunidad. Muy buenas el contenido, espero seguir aprendiendo de este medio. Vengo de la parte deportiva y sí vengo ejerciendo la parte de la psicología deportiva, pero de manera, viéndolo ahorita más empírica que científica. Mm, Espero cambiar ese sistema, llevándolo de la mano. Gracias. vale. Atleta, entrenador. Profesor de educación física, entrenador y atleta. Ok, excelente. Buenísimo. Sí. Bueno, lo importante es que de alguna u otra manera también tienes de este conocimiento, quizás no teórico, pero en la práctica sí. Y eso también lo comentaba yo durante la clase presencial. Para mi tiempo yo no estaba acompañada quizás de un psicólogo deportivo al inicio de mi bueno, yo soy ajedrez, bueno, fui ajedrecista, fui selección nacional, selección internacional, pero en ese tiempo yo no tenía una preparación psicológica, digamos que acorde. Sin embargo, tenía conocimiento empírico como lo compartes tú, porque de alguna u otra manera, sin darme cuenta, ahora lo puedo mirar, aplicaba de alguna u otra manera herramientas y métodos que a mí me favorecieron al momento de las competencias y que gracias a mi formación y gracias también a los sujetos, porque a mí no me gusta decirles pacientes, a los sujetos con los que yo consulto, he podido también
asesorarlos y ayudarlos. Muy bien, entonces acá los aspectos importantes de la planificación. Esto es fundamental. Daniel. Sí, que tengo una pregunta con respecto a las características del deportista. ¿Se pudiera empezar a trabajar de edad temprana a los atletas? Por ejemplo, los niños ya de, no sé, 7 años, 4 años, ¿se puede considerar que hay un problema eh, debido al desenvolvimiento que tenga en la cancha, que se sabe que cumple con ciertos requerimientos físicos, pero una vez que entran en competencia, entonces como que los nervios lo traicionan? No sé si o hay que esperar cierta edad para poder atacar entonces ya esos problemas en los niños o no. Sí, pero en este caso o bueno, ya depende de cada profesional. Yo, cuando son menores de 14 años, me enfoco más en el área familiar que presenta ese sujeto. Porque muchas veces los niños lo que reflejan en el campo o al momento de una competición no son simplemente lo que ellos están sintiendo, cómo están preparados, porque quizás ellos tienen una preparación o quizás ya ellos tienen esa preparación, pero en sus casas hubo una discusión de sus padres y eso les afectó. Y eso conlleva a que el desenvolvimiento en la cancha no les permita hacer, o también las creencias y aspiraciones de los padres pueden afectar. Entonces, por eso es que yo me aboco mucho a sus padres o al entorno social que presentan los niños menores de 14 años. ¿Que se pueden atender a los niños? Sí, sí se puede. Pero siempre yo inicio por los padres, el área familiar o el área social en la que se encuentran. Porque también hay niños que no son cuidados por sus padres. Entonces, hay que ver con quién están criados. Pero sugerencia desde mi perspectiva. Quizás haya otros psicólogos que no se enfoquen en los padres o en los representantes, pero para mí el cuidador es importante, porque es donde se está quedando ese niño. Quizás el niño entrene, pero ese entrenamiento, ¿cuántas horas al día son? 5, 6 horas como máximo. Por ejemplo, en el ajedrez creo que máximo son 8 horas. Y después ese niño va a su casa o al colegio. Está el cuidado también de otras personas. Y la influencia que pueda llevar esa otra persona al niño es fundamental al momento de una competición, sobre todo. De hecho, tenía un caso también de un caso que estaba tratando en la que el niño era exitoso en el entrenamiento, pero al momento de la competencia, a veces era exitoso, pero en otros momentos quedaba muy mal en el torneo en el que competía. Y al momento que yo estaba haciendo la evaluación, la introspección, pude darme cuenta que en ese momento en el que el niño siempre quedaba de último, de penúltimo, había algo previo en su casa. Los padres estaban en discusión, el papá se había ido de la casa, la mamá se había ido de la casa, el niño estaba discutiendo con su hermano, había sucedido un evento familiar y eso los niños lo reflejó en el momento de la competición. Entonces, por eso es que siempre digo, ellos siempre van a reflejar en el campo, hasta en la vida, lo que se presente en su casa. Ok, Ya luego de se los pudiera, 14 años, sí podemos enfocarnos totalmente en el ser. pudiera haber una sección, un niño sin problemas en su casa, digamos, pero que sí presenta como cierta timidez a la hora de las competencias. A veces Uh-huh, sí, a veces no. uh-huh. Claro, porque es que, ¿cuál problema? O sea, ese niño, los niños de menos de 14 años, casi siempre, o en el momento ahorita dicen el TDAH, el TDAH, el TDAH, que ese niño tiene TDAH, pero realmente se hizo una valoración para considerar, o autismo, realmente se hizo una valoración para considerar que ese niño tenga autismo o TDAH. Y aún así, esas patologías mentales, de qué manera pueden influir en el desenvolvimiento del niño. ¿Sí? Ronald, ¿te escucho? Ay. Sí, profe. Con respecto a eso, tengo una opinión. Yo tengo ya aproximadamente 15 años trabajando y me especializo en niños Uh-huh. de estimulación temprana y difiero un poquitico. Debido a que lo he hecho, bueno, cuando hablo de manera empírica, lo digo por el respeto a los psicólogos, ya que yo he visto algunas materias de psicología en lo que es la parte componente docente del pedagógico, tanto en el pregrado como en el posgrado, pero no es lo mismo estudiar la psicología como tal, por eso me considero empírico en este ambiente. Pero sí he trabajado algunas estrategias, como le dije, con los niños pequeños, y una de las principales que yo trabajo en un deporte colectivo es el fútbol y el béisbol,
que ellos son mis niños, son mis hijos cuando pasan al terreno de juego, y ahí automáticamente le cambio ese paradigma de cómo vienen de casa, y ahí soy yo su papá. Claro, yo debo estar lo más feliz del mundo, lo más enamorado del deporte, y tratar, utilizo la herramienta del cuentacuentos, de llevarlos a este mundo bonito y que ellos olviden lo de su casa. Porque lastimosamente en la actualidad hablan del TDAH o hiperactividad, pero yo les llamo sobreactividad. Y ellos quieren cambiar y ayudar a mamá, papá, abuelo, al hermano, a todos, y no tienen las herramientas para hacerlo. Y es donde se frustran y en sus actividades lúdicas, ya que ellos están divirtiéndose, no tienen buen desempeño. Por eso yo trato de trabajarlo de esta manera, y es donde entro en la parte, me imaginé yo que entraba la parte psicológica de los niños, y eso me ayuda muchísimo. Y una de las cosas por las que quiero estudiar esto es para enfocarme en esas edades tempranas, ya que si atacamos desde pequeño, así como cualquier tipo de patología a nivel motriz, si lo hacemos en el ámbito psicológico, también vamos a tener deportistas de alto rendimiento que cuando vuelvan a estar en ese ambiente, que ya no están como hijos, sino pueden estar como padres, que ahora es él con su pareja que están discutiendo, no le va a perjudicar, porque ya con 14, 15, entonces se repite el patrón, pero ahora de diferentes puestos, diferentes, y no seguir con la cadena, sino romper esa cadena para que él pueda tener herramientas ya con 15, 16 o ya con 20 años. Un atleta de alto rendimiento no le perjudique eso que vivió de pequeño en su ambiente familiar. Entonces considero, mi opinión, que sí se podría trabajar con los pequeños de la mano con su entorno familiar, como lo dijo la profesora. El entrenador lo puede hacer. Es que realmente es el deber del entrenador hacer eso que tú estás comentando, sacarlos de esa área familiar. Pero el psicólogo deportivo como tal, yo no puedo entrenarlo a él. Yo no soy el entrenador. Sí, cada uno en su lugar. Está el entrenador, que tiene un papel fundamental para ese atleta. Está el psicólogo, que tiene un papel fundamental para ese atleta. Están los padres, que presentan también un papel. Eso es como que los padres quieran entrenar quizás a los hijos. No pueden o no deberían hacerlo porque no es útil para ellos. O que el entrenador quizás se vaya a la casa y quiere cuidar también a los niños en la casa. ¿Sí? Cada uno está en su rol. ¿Va? Yo decía que el psicólogo como tal, o yo como psicólogo como tal, me enfoco en los padres porque no puedo estar en la cancha deportiva entrenando a esos niños, sacándolo de su área. Yo no soy su entrenadora. ¿Sí? Excelente que haya muchos más entrenadores como tú que tomen, como tú dices, vamos, ya estamos aquí, ahora estamos en el campo de juego, ahora nos centramos acá y todos los problemas quedaron en su casa. Esa es la función del entrenador, realmente, sacarlos entonces de su entorno familiar para que lleguen al entorno de competición, de entrenamiento y empezar a formar esos atletas. Yo no puedo hacerlo. ¿Sí? Me encantaría, o quizás puedo hacerlo en el ajedrez cuando me piden hacer asesorías o clases de ajedrez y cuando soy entrenadora. Pero en otro deporte no puedo. Yo no soy entrenadora de fútbol, no soy entrenadora de béisbol. Yo simplemente me capacité para el análisis de la conducta humana. Y en ese análisis de la conducta humana yo tengo que hacer una historia clínica. Y en esa historia clínica yo tengo que evaluar también aspectos de sus antecedentes familiares, en los antecedentes de nacimiento de ese niño, de esa persona, que para mí van a ser importantes también. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta también entonces el rol de cada uno de los sujetos que se presentan en cada deporte, por decirlo de alguna manera. Está el entrenador, está el delegado, está el director quizás de la academia, está el equipo completo, está el sujeto. O sea, cada uno tiene su lugar. Están los padres, ¿sí? Y cada uno tiene que realmente ocuparse de hacer y de estar en su lugar. Porque cuando empieza un entrenador a querer ser como el padre, o el padre a querer ser el entrenador, es cuando empiezan entonces esos detonantes y esas complicaciones dentro de los torneos o las competiciones. Ajá, te leo, te escucho, te leo. De verdad que me encantó estos casi 20 minutos de conversación, Daniel, Ronald y tú. Lo que han dicho los tres ha sido súper excelente. Todo lo que estás poniendo ahí en la diapositiva
se ha sido explicado en la conversación de ustedes tres. Ujú. Muchísimas gracias, de verdad que, caramba, los tres están muy bien preparados. Muchas gracias. Un aplauso para los tres. Y esto es lo bonito de este diplomado, que podemos ver distintas áreas, no simplemente el enfoque de un atleta, sino que vemos el enfoque del atleta, el enfoque del entrenador, el enfoque del delegado, el enfoque de un representante, el enfoque de un alterno que simplemente quiso aprender de psicología deportiva, porque los hay también dentro del diplomado que quieren capacitarse o aprender de esto, y es válido también. Entonces, cada uno desde su perspectiva, desde su filosofía, por decirlo de una manera, ha desempeñado algún rol específico dentro de esto. Ok, entonces, los aspectos importantes de la planificación. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Gracias igual a cada uno por sus aportaciones porque son importantes para todo el grupo. De ahí podemos entonces tomar en cuenta el enfoque que cada persona tiene con relación a esta área deportiva. Yo quizás no pueda tener el conocimiento de un entrenador, pero entonces está Ronald, que comparte de su experiencia y de sus conocimientos, y que es importante. También está Daniel, que comparte de su experiencia y su conocimiento. Y es lo que se espera también. Vamos a... Sí, eso fue lo bonito de estos momentos, ¿no? Ronald puso la perspectiva desde el entrenador, Daniel puso su perspectiva desde padre y usted puso la perspectiva desde la psicóloga. Entonces eso fue lo bonito del momento. Vale, entonces aquí yo hoy les traía dos métodos principales. Son muchos los que hay realmente y ustedes lo van a ir observando quizás más adelante en este diplomado, pero el día de hoy les venía a compartir dos métodos. ¿Y qué son los métodos de entrenamiento psicológico? Son aquellas acciones, conjuntos interrelacionadas mediante las cuales el entrenador o el psicólogo operan sobre los procesos psicológicos que caracterizan la actuación deportiva y el entrenamiento y la competición y cuya solución permite el rendimiento deportivo acorde con las potencialidades físicas, técnicas, tácticas del deportista. Hay varios métodos, hay varias herramientas. El día de hoy venía a compartirles los que desde mi conocimiento sé que son los que más se usan actualmente. Uno de ellos toda esta información igual la tienen también en el aula virtual, en el Classroom. Quizás se explicaba un poco más, hay un poco más de estudios allí compartidos. La primera herramienta técnica, que quizás se la hayan escuchado o hayan escuchado algo de ello, es la relajación muscular progresiva de Edmund Jacobson. Esta herramienta se basa principalmente en la premisa de que la tensión muscular es la respuesta psicológica del cuerpo a los pensamientos que provocan de alguna manera ansiedad y que la relajación muscular bloquea esa ansiedad. ¿Qué permite esta herramienta o esta técnica? Bajar los niveles de ansiedad, bajar los niveles de estrés, reduciendo al máximo el tono muscular y desactivando así los músculos. Podemos conseguir desactivar también el sistema nervioso, lo que conlleva una posterior sensación de calma y tranquilidad. Hay que tomar en cuenta que estas herramientas se pueden aplicar u ofrecer luego de evaluar todo lo que ya compartíamos antes de las características, tomando en cuenta la personalidad del sujeto, tomando en cuenta el deporte que practica, porque yo no puedo hacer una relajación muscular a quizás a alguien que se vaya a presentar en una actividad que sea muy movida, porque tiene que estar más bien activo. Yo puedo hacer esta relajación muscular quizás a un atleta de ajedrez que presenta niveles de estrés, niveles de ansiedad y de estrés en la primera partida muy elevados, ¿sí? Lo que hago es entonces reducir esa ansiedad y ese estrés para que pueda estar disponible en su primera partida. La ansiedad se ha categorizado como algo malo, pero la ansiedad es una emoción y que es una emoción necesaria muchas veces porque nos alerta de algo que vaya a suceder.
Y quizás en algunos deportes o en algunas competiciones es importante también tener ese nivel de ansiedad. No tan elevado, pero tener un nivel de ansiedad, porque es lo que me va a permitir a mí estar despierto y quizás hacer mi mejor desenvolvimiento en la práctica, en el deporte, en la competición. Entonces hay que evaluar, considerar y valorar principalmente el deporte que se está presentando, en el que estoy yo, considerar las características que tiene cada sujeto, considerar si lo voy a realizar de manera individual o grupal, porque esto también se puede hacer de manera grupal. Lo hice hoy cuando en la clase presencial, hicimos de esta técnica y los invité también a que entre ellos mismos hicieran de la técnica. ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, principalmente en hacer presión en distintos grupos musculares para lograr así también una relajación. Por ejemplo, profesora, ¿cuáles serían esos músculos? Ahí lo voy compartiendo. Sé que está un poco lenta la señal. Ajá. Aquí vamos a ver los grupos musculares cuando se logre compartir la pantalla. Va, la tortuguita, pero ahí va. Por eso vemos entonces acá los grupos musculares, grupo 1, 2, 3 y 4. El primer grupo se compone de manos, antebrazos y bíceps. ¿Qué se hace? ¿Qué se le pide al sujeto? Por ejemplo, con las manos, que haga puño y que haga presión muy fuerte con el puño. ¿Sí? Hacen presión, por favor, haz presión muy fuerte con los puños. Entonces, mantén ahí la presión en los puños. Vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelta. ¿Sí? Se vuelve a pedir al sujeto que vuelva a hacer presión en sus manos, que presione muy fuerte y luego suelte. Y así podemos ir pasando, dependiendo del tiempo, del deporte, del momento en el que esté, podemos ir pasando por los grupos musculares que se presentan en las láminas. Es decir, en la cabeza, la cara, el cuello, frente, nariz y ojo, puedo decirle, ok, presiona la cara lo más que pueda, haz así, que presione lo más que pueda la cara y lo sueltas. ¿Sí? Lo vemos en la imagen. Grupo 3, tórax, estómago y región lumbar. En el estómago podemos pedirle que meta la barriga lo más que pueda. Mete la barriga lo más que pueda, presión, presión, presión. Contamos hasta 5, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora suelta. En los muslos, las pantorrillas, las nalgas, los pies. En los pies vemos ahí en la imagen que se ve que la persona estira la pierna y levanta puntapié y hace presión. Igual que en las manos yo puedo estirar el brazo así y se ejerce una presión acá. ¿Sí? Entonces allí yo lo que hago es ejercer la presión, contar unos segundos y luego soltarlo. ¿Qué me genera eso? Un nivel de relajación que quizá en algún deporte pueda funcionar. Esto va a variar dependiendo de la competición en la que se va a realizar, del sujeto que se va a realizar, porque justamente hoy me comentaba una de las chicas, tengo un hijo que es muy activo, muy hiperactivo, pero tengo otro, 2 años menor, que es muy tranquilo, muy pasivo. Yo no puedo realizarle este tipo de herramienta al que es muy pasivo, porque se me va a dormir y no va a estar activo en el momento quizás del desempeño deportivo, en el entrenamiento o en la competición. Entonces se considera también la personalidad del sujeto, ¿vale? Entonces, para realizar este tipo de técnica es importante valorar la personalidad del sujeto y el deporte que practica, principalmente. Y las condiciones dadas, claro. Profesora, en el grupo 3, el ejercicio de respiración, por ejemplo, tomar 3 respiraciones, mantenerla, sostenerla y después soltarla, se pudiera usar porque eso trabaja en el tórax y esa parte. Sí, lo que pasa es que esta técnica principalmente lo que busca es presión en algún músculo para luego soltar. Lo que tú estás comentando son técnicas de relajación o respiración, que también son útiles, pero ya ese es otro tipo de técnica. ¿Sí? Y esa yo mayormente las llevo cuando está en una competencia y no se obtienen los resultados obtenidos. La persona empieza a tener un nivel de molestia, de enojo o de rabia. Entonces vamos a empezar a respirar, ¿sí? A conectarte aquí, en el aquí, en el ahora y luego para que puedas continuar. Ajá, Ronald, te escuchamos.
Micrófono, Sí, Ronald. Profe, este tipo de actividades, de activación desde el ámbito psicológico, sí se puede hacer. Por eso debe ser un trabajo en equipo, tanto preparador físico, técnico, asistente, psicólogo, porque lamentablemente el psicólogo lo tienen como el último de eslabón, el que cierra la puerta y no es el deber ser. Nosotros debemos ir escalando un poquito más de forma positiva. Desde el ámbito de fisioterapeuta, que también manejo esa área, así como se hace la parte de relajación, luego el fisioterapeuta también puede hacer la parte de la activación y ese atleta va a salir con toda, como el preparador físico, lo que hace un preparador físico en media hora de calentamiento, nosotros lo podemos hacer en 5 o 10 minutos. Pero por eso lo digo, como lo dije al principio, debe haber un trabajo en equipo, que no se vaya a sentir mal el preparador físico. Estaba haciendo mi trabajo, no, lo estoy haciendo es adaptado a este atleta, porque no voy a agarrar a todo el grupo y hacerle un trabajo de activación desde la parte de fisioterapeuta. Eso es mentira, no se puede, pues se debe hacer no un trabajo en puede. equipo. Entonces, sí se puede hacer, claro, este niño sufre de ansiedad o este chico, y podemos trabajar esto, primero la relación, luego ese niño va a salir a las con esas pulsaciones en 120, 130, como lo queremos para una competencia. Estoy hablando nuevamente del fútbol, del béisbol, depende de igual el momento que va a ingresar el atleta, y sí lo podemos hacer. Entonces, cuando usted dice que de pronto sale dormido, no, el fisioterapeuta está en la capacidad de manejar esa intensidad y luego sacarlo como lo necesite el director técnico en este caso. Claro. Y es muy buena esta terapia. Sí, esta terapia además en el área deportiva también es muy usada en todos los aspectos. En cuanto a chamos estudiantes, también funciona mucho antes de una evaluación. Por ejemplo, que están muy ansiosos, muy estresados. Esta técnica es fundamental al momento de presentar alguna evaluación. Cuando nos sentimos quizás muy ansiosos de algo que vaya a ocurrir, también es fundamental. Y como comentaba Ronald, entonces es un trabajo en equipo que hay que continuar haciendo. Gracias, Ronald. Entonces tenemos esta técnica o esta herramienta. Y también tenemos la visualización o la práctica imaginada, que también es muy reconocida en atletas destacados. Ya se conoce quizás varios de los atletas que aplican de esta herramienta y que se le ha visto de alguna u otra manera el desempeño en ella. Se encuentra en ocasiones con otras denominaciones como entrenamiento mental o la práctica imaginada, y según estos autores, este tipo de práctica es la más novedosa y paradójica en el aprendizaje del movimiento, ya que implica aprender una habilidad motora sin moverse, sin ejecutarla directamente por el sistema neuromuscular. ¿Qué se hace con eso? Bueno, vamos a imaginarnos cuáles van a ser los resultados que tú vas a obtener en este torneo y cómo vas a lograr ese resultado, ¿sí? Llevamos a ese sujeto, esa persona o ese equipo a una visualización, a un entrenamiento mental, una práctica imaginada en la cual obtengan de alguna u otra manera el objetivo deseado. Este tipo de herramienta y práctica también es esencial y fundamental para aquellos sujetos que tienen alguna lesión o que presentan alguna lesión física. Ayuda muchísimo a la recuperación en estos sujetos. Hay dos tipos de visualización, la perspectiva interna y la perspectiva externa. La perspectiva interna vendría siendo cómo me voy a desenvolver yo durante el entrenamiento, durante la competencia. Y la externa, bueno, cómo va a ser el resultado que se va a obtener, quizás si es grupal, si es individual, cuáles van a ser los resultados que vayamos a tener. Esta práctica es muy utilizada realmente también en atletas de élite o de alto rango. Y los distintos usos que se pueden hacer de la visualización, hay que compartir que implican una mejora de la concentración, una creación de la confianza del sujeto, porque ya se está imaginando lo que va a ocurrir y eso genera en el ser un nivel de confianza para poder competir en el caso de una competencia. El control o la gestión realmente de las respuestas emocionales. Nosotros realmente no vamos a poder controlar esas respuestas emocionales, pero podemos tener una buena gestión, y con esta visualización que ya podemos ver qué es lo que puede ocurrir, puedo prepararme a la respuesta que
emocional que esto va a conllevar. También implica un entrenamiento de destreza deportiva, el entrenamiento de la estrategia y un afrontamiento del dolor y las lesiones, como les compartía, es esencial y fundamental en los sujetos que quizás presenten alguna lesión. También es importante, o bueno, en mi caso lo he trabajado también con personas en las que presentan retirada, ¿sí? Hay atletas en los que llega su punto y ya no pueden continuar quizás desempeñándose en el área deportiva en la que estaban, ya no pueden ser más atletas por la edad que ellos tienen, ¿sí? ¿Qué se hace con ese sujeto? Se puede realizar una visualización, ok, ya no vas a poder ser más atleta, ¿en qué te puedes desempeñar ahora que te permita seguir desarrollándote o evolucionando el área deportiva que a ti te guste? Ya no soy atleta, voy a ser entrenador. Visualiza eso, ¿cómo te ves como entrenador? No, no me siento bien, ok, vamos a visualizar entonces cómo te verías quizás de delegado de un equipo deportivo. Y hacemos una visualización. Este tipo de técnicas suelo hacerla yo mayormente con los ojos cerrados para que el ser o la persona se concentre, ya que cuando estamos con los ojos abiertos, muchas de las distracciones que nos llegan al momento nos permiten perdernos realmente de la actividad que estamos haciendo. Esto también lo hicimos de manera presencial y fue bonito. Esta herramienta es muy usada actualmente en los atletas. Ya sabemos que si ya yo me imagino un objetivo, tengo un paso ganado, ¿sí? Si ya yo sé realmente lo que puede ocurrir, si yo sé que estoy preparado para alcanzar ese objetivo, es mucho más fácil llegar a él, que de manera que quizás no tenga ni siquiera la idea de lograr alguno de esos objetivos. La preparación mental que se lleva, básicamente. Estos son dos herramientas fundamentales o que se usan realmente actualmente dentro del área deportiva. Hay otras, hay muchas otras, a las técnicas de relajación, las técnicas que pueda llevar cada uno de los sujetos, pero en el área de la psicóloga deportivo, estos son dos herramientas fundamentales que usamos al momento de entrenamiento y al momento de una competición. Realmente se usa más en el momento de la competición, más allá del entrenamiento. Importancia de la psicología deportiva en el rendimiento deportivo. ¿Sí? Ya reconocemos la importancia de un psicólogo deportivo que compartimos la semana pasada, pero dentro del rendimiento deportivo, ¿qué implicación puede llevar la psicología deportiva? Pues permite la ayuda a mejorar las técnicas y modelos de entrenamientos adaptados a las necesidades y habilidades de cada persona, porque como psicólogo, y lo venía comentando, yo tengo que hacer un estudio completo del individuo, no simplemente en el área deportiva en el que está, yo tengo que evaluar todo el área social, todo el área personal, el crecimiento o el desarrollo evolutivo que tuvo ese sujeto, para así ayudar con las técnicas que va a implementar el entrenador, y eso yo lo puedo compartir al entrenador para que el entrenador también tenga de toda la información y llevar un modelo de entrenamiento adaptado a este sujeto. ¿Qué permite también la psicología deportiva en el rendimiento deportivo? Conseguir una óptima concentración y mejorar las habilidades, ¿sí? Nosotros realmente nos enfocamos en eso. Es ideal para poder reducir condiciones como la ansiedad, el estrés o la inseguridad que se sienta ante un partido o un encuentro deportivo. Tengo entendido que en el próximo módulo ustedes van a hablar un poco de la motivación, quizás de la ansiedad, del estrés, pero son aspectos fundamentales a estudiarse dentro de este estudio de la psicología deportiva. Y la psicología deportiva, valga la redundancia, permite reducir de alguna u otra manera estas condiciones. O realmente no reducir, nivelar, porque dependiendo también de la actividad deportiva que se realice, nosotros podemos considerar cuáles son los niveles que ese atleta o ese deportista necesita al momento de su competición. También permite la mejora de las relaciones entre los compañeros de entrenamiento para que así el espacio de trabajo sea un lugar positivo y beneficioso para todos. Y lo vimos creo que durante esta clase, ¿sí? Se permitió un ensamblaje entrenador, representante, psicólogo y sujeto. Logramos entonces permitir ese ensamblaje de las personas que se implican
durante un entrenamiento deportivo y que cada uno de ellos es importante. Entonces, se busca realmente un lugar positivo en el cual tenga todas las condiciones útiles para el desempeño del deportista. ¿Okay? ¿Alguna más que quisieran agregar acá? Carmen está calladita hoy. No la he escuchado. Bueno, caballeros y señoritas y señoras, esta es parte de todo el contenido que he venido a ofrecerles durante este primer módulo. Realmente el primer módulo eran fundamentos de la psicología deportiva. Quizás me extendí un poco más de información que ustedes van a mirar en los próximos módulos más ampliamente. Ya, falta una laminita por acá. Y este mensaje que se va cargando ahí, que es fundamental e importante, que tenemos que tener en cuenta: el cuerpo logra los resultados que la mente crea, ¿sí? Y creo que eso es principal, lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando en la mente de nosotros creamos algún momento, algún objetivo, algún deseo, alguna aspiración, ya tenemos pasos dados a, y nuestro cuerpo puede accionar a. Y esto se lo digo más allá de como psicóloga, más allá de como atleta, como ser humano, porque quizás no, yo también me vi en una complicación médica en la cual fue esto lo que me permitió obtener los resultados que tengo hoy en día. Pero todo empieza acá, ¿sí? Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dudas? ¿Cómo está, profe? No, excelente. Encantada, ¿verdad? Con toda el material que nos suministró hoy. Hay cosas que aún desconozco, pero bueno, cada día aprendiendo. Y me fascinó mucho cuando hablaba sobre los aspectos, sobre los métodos del entrenamiento. Son cosas que a veces, cuando estamos en desconocimiento, no sabemos por qué un atleta no funciona bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ah, cuando el atleta está entrenando y se destaca, tiene mucho rendimiento, pero cuando va a la hora del juego se desconecta, se desconcentra. Hay varios factores que pueden influenciar de lo que no le permite poder destacarse de la misma manera como cuando entrena. Igual nos pasa a veces en las universidades, estamos en una exposición, defendemos bien en la clase y cuando vamos a la defensa como tal, donde hay público, nos puede afectar. Pero trabajando en estos métodos y en los aspectos, en todos los aspectos que podamos conocer, nos ayudará a nosotros a desenvolvernos bien y ayudar a aquellos niños o a aquellos atletas o a aquellos padres que les falta a la hora de instruir a sus niños para que puedan tener un mejor desenvolvimiento. Gracias, Carmen. Sí, hay que tomar en cuenta todos esos aspectos porque creo que ustedes no los comenté, creo que fue el grupo presencial. En una competencia yo normalmente entrenaba en mi casa con los entrenadores o en el salón de juego, pero me tocó participar en un torneo de ajedrez en una sala deportiva que tenía un aire acondicionado muy alto y nos obligaban a utilizar realmente que utilizáramos un uniforme por estados, y el estado en el que yo estaba participando, el uniforme era un short y una guardacamisa, una franelilla. Imagínense el frío que yo tenía estaba leyendo, así que me bajara. Imagínense el frío que yo presentaba en esa sala de juego, y eso influyó también en mi desempeño, porque si yo estaba teniendo mucho frío en un torneo de ajedrez, que una partida dura mínimo 3 horas, entonces 3 horas sentadas viendo una partida de ajedrez con el frío, por eso es que hay que considerar todos los aspectos. O por ejemplo,
un deportista que practique siempre en una cancha techada, algún deporte, y al momento de la competencia sea en una cancha abierta, va a influir en su desempeño, ¿sí? Un atleta en el que quizás sí, el ambiente. Un atleta en el que, por ejemplo, el ciclismo practica no recuerdo exactamente cómo se llama, donde ellos practican con la bicicleta, pero quizás el terreno o el asfalto esté de cemento, pero en el momento de la competición el asfalto sea de madera, los niveles o las mediciones del asfalto del área también sean distintas. Todo esto va a influir en el desempeño que pueda presentar ese sujeto. Por eso es que se considera ese ambiente social y cómo puede influir en ello. Y se prepara entonces también a ese sujeto al desempeño porque se presenta a ese momento y ahora cómo vas a reaccionar a ello. Para eso es que está el equipo que te acompaña y poder tener los resultados que realmente, o el objetivo que realmente vas a buscar en ese torneo o esa competición. Bueno, con este material culminamos su primer módulo. Ya debe estar activa, si no se activa en 1 hora, el cuestionario. Ese cuestionario estará abierto. Voy a preguntar realmente a los directores de la universidad cuánto tiempo se puede, pero tenía pensado realmente dejarla durante todo el diplomado, o por lo menos los 2 primeros módulos que puedan hacerlo, para que ustedes puedan realizarlo. Sin embargo, tienen la posibilidad de hacerlo en un solo intento. No tiene tiempo de duración, pero tienen un solo intento para poder hacerlo. Son preguntas sencillas de selección simple. Así que mucho éxito. Y yo los acompaño hasta este módulo. En el próximo módulo los va a acompañar otro licenciado. Encantada de poder compartir con ustedes y de aprender también de ustedes, porque la enseñanza es mutua. Ya estoy viendo ahí. Bueno, con esto entonces nos despedimos por el día de hoy, con este gran mensaje que les comparto. Agradecida por este intercambio de conocimiento. Agradecida también y feliz de ver entrenadores, atletas, representantes actualmente con este deseo de saber más con relación a la psicología deportiva, o quizás cómo pueden capacitar o ayudar a los sujetos que se presenten a su cargo, sea en un campo deportivo, sea un atleta individual, porque es fundamental, nos va a ayudar muchísimo en desarrollar sus potencialidades y habilidades al momento de una competencia y a crear seres humanos, porque más allá del área deportiva, pues también estamos creando seres humanos hasta la sociedad. Entonces, me despido por el día de hoy, agradecida. Muchísimas gracias. Virtual, no hay dudas allí.